retomar lo que es la serie que empecé la semana pasada, la serie que se llama El Pueblo de Dios, El Pueblo de Dios. Y en el estudio de hoy, el título le puse por nombre ¿Quién es el heredero? ¿Quién es el heredero? Y para ello vamos a primero repasar, hermano, vamos a repasemos, mejor dicho, la promesa o las promesas que Dios le hizo a Abraham. Uno, Él le prometió bendecirlo y protegerlo. Dos, prometió engrandecer su nombre y convertirlo en una gran nación. Tres, le prometió que sería una bendición y que todos los pueblos de la tierra serían bendecidos por medio de él, incluyendo que sería padre de una multitud de naciones. Cuatro, prometió que le daría descendencia y que les daría tierra para poseer. O sea que esas eran las promesas, hermano. Podemos dividirlo así en cuatro, digamos. Break it down in four. Cinco si incluimos, podemos dividir uno de ellos en dos. Pero esas son las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y entonces, en una de las que vamos a enfocarnos, hermano, es de quién, a quién le va a tocar recibir, digamos, esa herencia de esas promesas. O sea, ¿quién es el heredero? Por eso es que le puse así el título. ¿Quién es el heredero? Porque como vamos a ir viendo, hermanos, que no son todos, digamos, los descendientes físicos de Abraham que la van a recibir. Y con ello vamos a verlo con la escritura, hermano. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, la Biblia, acerca de eso, para que así nosotros ya vayamos teniendo una mejor idea de cómo es que opera Dios en la historia de redención, especialmente. Y obviamente va a haber más, o sea que el Nuevo Testamento va a arrojar más luz sobre este asunto, sobre quién es el heredero o sea, a quién le cae todas esas promesas. Obviamente yo sé que ustedes ya tienen una muy buena idea de quién lo es y todo, pero como les dije la semana pasada, es algo que el pueblo de Dios en realidad no se han detenido, no han tomado pausa, no han pauseado, digamos, para ver qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca de quién es el pueblo de Dios y, y todo ello. Entonces, porque hay mucha confusión. Como les dije la semana pasada, hay mucha confusión de eso, de quién es el pueblo de Dios. Hay unos que dicen que aparte de la iglesia hay otro pueblo más. Y otros que dicen que no, el único pueblo de Dios es la iglesia. Pero por ello vamos a ir viendo qué dice la escritura acerca de todo eso. Ok, entonces vámonos, hermanos, bueno, la pregunta que debemos responder es, ¿quién es el heredero de todas las promesas? Esa es la pregunta que se necesita una respuesta, hermano. ¿Quién es el heredero de todas estas promesas? Vamos a empezar en Génesis 15 y de nuevo, hermano, vamos a estar usando bastante la escritura. En este día, en este estudio, pienso usar la nueva versión internacional. Estuve ahí comparando bueno, me gustó un poco más como lo dicen en la nueva versión internacional. Ah, vamos a capítulo 15 de Génesis, de los versículos 2 al 4. Así dice la palabra. Pero Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Okay. Entonces, aquí Dios le asegura a Abraham de que su heredero no sería un esclavo nacido en su casa, uno de sus criados, sino uno que provendría de su propio cuerpo, o sea, sería un
hijo propio de él. Entonces, nosotros podemos eliminar al esclavo nacido en su casa de la lista de los candidatos. Cuando yo me refiero a los candidatos, me refiero a los candidatos del que iba a heredar las promesas, del heredero. El esclavo, obviamente, lo removemos de la lista de candidatos. Ahora, si vamos a Génesis 17, Génesis capítulo 17, de los versículos 18 al 19. Del 18 al 19. Dice así: por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios le contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. O sea que aquí, hermanos, vimos que Abraham le estaba prácticamente rogándole a Dios de que aceptara a su hijo, a su primer hijo, a su primogénito Ismael. La semana pasada de ellos hablamos uh, que como era estéril Sara, decidieron de que él se acostara con la esclava de ella y ella le parió un hijo y su nombre era Ismael. Pero entonces Abraham lo quería, porque ¿por qué no? Si era su hijo, ¿no? Su primogénito, lo amaba de verdad. Y pues él le decía al Señor: ¿por qué no aceptas mi hijo? Pero Dios le dice a Abraham que Ismael no sería el heredero de las promesas del pacto, sino otro hijo, esta vez nacido de Sara. También podemos eliminar a Ismael de la lista de los candidatos, aunque en realidad ese era un muy buen candidato, ¿verdad? Porque era prácticamente el hijo de él, el único que tenía. Pero bueno, no, él no era el que Dios había elegido para que llegara a ser el heredero de todas estas promesas. Entonces vámonos a Génesis capítulo 21. 21, vamos a empezar con los versículos 1 al 3. Dice así: tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Ok, entonces aquí podemos ver, hermanos, de que ya el Señor cumplió la promesa que le había hecho a Abraham. Dios cumple su promesa de darle a Abraham y a Sara un hijo. Este hijo era la descendencia prometida, el heredero de las promesas del pacto. O sea que ya aquí ya nace Isaac, y este es obviamente algo que era inesperado, algo que en realidad para el hombre iba a ser imposible. Vimos que Sara era estéril, aparte de eso era muy avanzada en edad, que honestamente ya no tenía ni la edad para poder concebir y quedar embarazada y tener hijos, simplemente con la edad que tenía, pero también aparte de eso era estéril. Eso era un milagro de parte de Dios, y Dios cumplió su promesa como siempre lo ha hecho, hermano. Entonces aquí está el hijo que era la descendencia prometida, el heredero de las promesas del pacto. También vemos en este capítulo, vámonos a los versículos del 8 al 12, aquí mismo en capítulo 21 de Génesis, 8 al 12. Dice así: el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, había dado a Abraham. Se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo,
el hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Esto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu esclava. Hazle caso a Sara, pues tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Ok, entonces, aquí en estos versículos, hermanos, lo que podemos ver es que Ismael, o sea que de nuevo el Señor le está diciendo que no, Ismael no sería coheredero con Isaac, ¿okay? Ya que la descendencia de Abraham se rastrearía a través de Isaac. O sea que no dejó ninguna duda de que aquí Ismael no iba a ser coheredero con Isaac, sino que siempre el heredero iba a ser Isaac. Entonces, ya vamos, el versículo, ahí mismo en el versículo 14, al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un recipiente de cuero para agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó al muchacho y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y aquí, hermano, en este versículo vemos el triste resultado de todo esto, de esta situación. Ismael y su madre son expulsados, ya que él no era el destinatario previsto de las bendiciones del pacto. También lo que podemos ver aquí, hermanos, siempre, obviamente, ustedes lean a más de esa historia y ven de que Dios también bendijo a Ismael y a su familia, a su descendiente y todo eso. O sea, nunca lo abandonó. No vas a creer que Dios era así, que lo iba a abandonar. Pero lo que pasa aquí, hermanos, es de que cuando se trata de la historia de la redención, de cómo iba desarrollándose, esto se tenía que hacer, tenía que suceder así, hermano, porque Ismael jamás iba a ser heredero, coheredero con Isaac de las promesas. Entonces, lo que podemos ver aquí, hermano, es que se pone en marcha el plan de Dios. O sea que el hijo heredero entra en escena y el que no lo es, Ismael, es expulsado. Aquí ya se va viendo, hermanos, digamos, un, uh, ¿cómo pudiera? Un patrón que vamos a ir viendo durante toda la escritura, hermano, de que Dios va a ir expulsando, echando fuera a los que no son parte de la herencia, los que no son los herederos, los que no van a recibir la bendición de las promesas. Aquí solo es de manera, podemos decir como de manera tipológico, ¿verdad? Y va a ir viendo que ese va a ser siempre, digamos, el tema, el patrón de que Dios va echando fuera a los que no son parte de la herencia, parte de la promesa. Lo que sucedió aquí con Ismael, aunque Ismael era un hijo de él, un hijo físico de él, y todo eso. Bueno, entonces, en Génesis 25, del versículo del 1 al 2 y después el versículo 5. Dice así, Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Setura. Los hijos que tuvo con ella fueron Zimran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suach. Y el versículo 5. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. Entonces es interesante, hermano, notar que tras la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar con una mujer llamada Setura. Setura le dio 6 hijos a Abraham. ¿Se imagina, hermano? La edad que tenía Abraham, no, hombre. Pero bueno, le dio 6 hijos, su esposa que se llamaba Setura.
Y lo realmente notable de esto es que ninguno de ellos participó en las promesas del pacto hechas a Abraham. Ya vieron que no solamente Ismael no recibió de, de las promesas, no participó él de ello, tampoco los hijos de Cetura. O sea, los 6 hijos que le dio, tampoco eran ellos partícipes, ¿verdad? De estas promesas del pacto hechas a Abraham. Igual estamos viendo de que, wow, ¿cómo es posible? Ni ellos, ¿no? Ni ellos. Entonces, antes de morir, Abraham le dio toda la herencia a Isaac, como dice ahí en el versículo 5, que le dio todo se lo dio, ¿no? Pero también más adelante dice que sí, también le dio unos regalos, dice ahí, a, a los otros hijos. O sea que tampoco los desamparó de esa manera, bien, sin nada. Pero bueno, pero vemos aquí de manera, como le digo, de nuevo la palabra que usa tipológico, de que el que iba a recibir toda la herencia, prácticamente Abraham le dio todas sus posesiones y era él, ¿no? Y no es que no quería a sus otros hijos, no es que no los amaba, sino que el plan era siempre de que Isaac era el que iba a recibir toda la herencia. De manera, o sea que también las posesiones materiales, físicas, digamos. Pero aparte de eso, obviamente él iba a recibir las bendiciones eh, espirituales, que era de parte de las promesas que Dios había hecho a Abraham. Entonces él iba a recibir también esas bendiciones, esas promesas. Y hay un punto importante que debemos resaltar con respecto a la descendencia de Abraham, que heredaría las promesas del pacto. Y solo porque alguien descendiera físicamente de Abraham, no significaba que sería receptor de las promesas del pacto. ¿Okay? Es algo que debemos de ir reconociendo, ir viendo, de que solo porque eran ellos descendientes físicos, no significaba que ellos iban a ser el receptor de las promesas, no iban a recibir las promesas. Todo lo que necesitamos hacer es mirar a los otros hijos de Abraham, Ismael y los 6 hijos de Cetura, para ver que ese es el caso. Un ejemplo claro, hermano, es Ismael. Yo creo que la semana pasada lo quise también resaltar eso también, de que Ismael, quien no era solo el hijo de Abraham, que no solo era hijo de Abraham, sino que también era su primogénito, ¿ok? Nacido en su casa, nació en la tierra de Canaán, o sea que la tierra prometida. Y también fue circuncidado, o sea que él chequeaba todas las cajitas de la lista, check all the boxes. Era hijo de Abraham, o sea, físicamente era su hijo biológico, era su hijo, su primer hijo, su primogénito. Nació en su casa y nació en la tierra de Canaán. Me disculpan un ratito, hermano. Déjenme ir a... Me están golpeando la puerta. Espérenme, por favor. Ok, mi hermano, ahí me disculpan. Como saben, ahorita estoy solito. Mi familia no está, están en Nicaragua. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Perdón. Bueno, entonces él nació en su casa y nació en la tierra de Canaán y también fue circuncidado, o sea que él no era ningún incircunciso. Él cumplió todos los requisitos, podemos decir, de alguien que podía recibir todas las promesas, toda la herencia, pero no lo fue. Entonces, eso era algo que nada más debemos de resaltar, hermano, de enfocarnos un poco de esa situación. Porque de nuevo, como les dije, que solo porque alguien descendiera físicamente de Abraham, que era un descendiente físico de Abraham, no significaba nada, no quería decir nada de eso.
el plan de Dios es diferente a lo que uno espera, ¿verdad? Bueno, entonces ahora nos centramos en la vida de Isaac. En el capítulo 24, no vamos a ir ahí, hermano, solo quería hacer un resumen rapidito de ello. En el capítulo 24, Dios providencialmente le encuentra una esposa a Isaac, ¿ok? Ahí cuando usted tenga tiempo lo puede leer, es bonito todo eso, hermano, la historia de todo ello. Bueno, entonces en Génesis 25, aquí sí quiero que vayamos. Génesis siempre, siempre el mismo 25 en el que estamos, pero vamos a ir a los versículos 20 al 21. 20 al 21. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, eh, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Ok. Aquí, hermanos, en este pasaje se relata el momento en que Rebeca, la esposa de Isaac, concibió. Una cosa que podemos aprender, hermanos, de este relato es que la simiente de la promesa, oiga esa parte, la simiente de la promesa es un regalo de la gracia de Dios. Porque Rebeca, como Sara, también era estéril. Y ese es algo, hermanos, de nuevo, es un patrón, es algo de que va, es un tema que va, y llega obviamente al Nuevo Testamento, también ese tema, ese patrón de que las mujeres eh, quedaron embarazadas por medio de un milagro de Dios. Porque Dios quería, como que Él quería que todo el mundo supiera que esto no iba a ser por voluntad de hombre, esto iba a ser por voluntad de Él. Y entonces es algo de que, como les digo, hay muchos temas, muchos patrones de que la Biblia conlleva por toda la escritura. Y ese es uno de ellos, ese es uno de los temas. Entonces, ella igual quedó embarazada uh, vamos a ver de que ella da luz más adelante. Pero ahorita solo quiero que veamos esa parte de que ella también era estéril. Bueno, hay otro punto que quiero hacer, hermano, es que hay quienes, digamos, podrían pensar, quizás se le vino por la mente a algunos, me parece que hasta a mí me pasó. Hay quienes que podrían pensar que Ismael no fue escogido como la simiente prometida porque no era hijo del matrimonio entre Abraham y Sara. O sea que no sé si tal vez a usted se le ocurrió eso. Y bueno, es que en realidad él, como no, él era el hijo eh, entre Abraham y Sara, pues, que era el matrimonio de entre ellos dos, sino que era hijo de fuera del matrimonio, eh, prácticamente en cierto sentido un hijo bastardo. Yo sé que no fue algo de manera, o sea que él no fue infiel en ese sentido a Abraham cuando se acostó con la esclava de Sara, porque fue prácticamente Sara la que se lo rogó, le rogó y le dijo que se acostara con ella. Pero en cierto sentido era un hijo bastardo, porque solamente era hijo de Abraham, hijo fuera del matrimonio entre él y Sara. So, en ese sentido podemos verlo así de una manera, ¿verdad? Eh, entonces, uno piensa, pues seguro como él no era el hijo uh, legítimo, podemos decir, entre Abraham y Sara, por eso es que él no iba a ser el hijo, la simiente prometida, el descendiente, el heredero. Él no lo iba a hacer por eso. Uno se puede imaginar eso, ¿verdad? Pero entonces, hermano, esta idea queda invalidada por lo que dicen los versículos que vamos a ver ahorita, aquí mismo en el capítulo 25. Vamos a ver los versículos 24
al 26 y después el 28. So 24 a 26. Dice así. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Bueno, se imagina ahí, Isaac tuvo que esperar 20 años. Bueno, él y su esposa, Rebeca, porque él se casó cuando él tenía 40 y tuvo que esperar 20 años hasta que Dios les dio, en este caso no era un solo hijo, sino que le dio dos de un solo, a gemelos. Entonces Isaac tenía 60 años. Y el versículo 28 dice, Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. O sea que ahí estaban demostrando algo de favoritismo entre los dos hijos, ¿verdad? Pues entonces, ahora, el punto que yo estaba queriendo hacer ahí es de que eso de que Dios no escogió a Ismael porque él no era el hijo del matrimonio entre Abraham y Sara. Pero aquí, ¿qué podemos decir? Estos versículos nos dicen que Rebeca dio a luz a gemelos y que Esaú nació primero, lo que lo convierte en el primogénito y el heredero legítimo. También se nos dice que Isaac amaba más a Esaú. O sea que lo que podemos notar aquí, hermano, aquí no podemos usar ese argumento del que queríamos quizá usar con Ismael, que él no era el hijo legítimo, digamos, ¿verdad? Aquí literalmente lo era. Nació entre el matrimonio entre Isaac y Rebeca y eran gemelos, eh, o sea, del mismo, del mismo vientre, el mismo, bueno, no sé, todo el biological stuff. Pero, o sea, que ahí estaban los dos, nacieron y salió primero Esaú. Y ya saben que en esa cultura, hermano, en ese entonces, el que nace primero, él es el heredero legítimo, él es el primogénito. Tenía, como les dije yo la vez pasada, tenían preeminencia en la casa de su padre por ser el primogénito, él era el heredero legítimo, digamos. Entonces ahí no se puede usar ese argumento que se usó con Ismael. Esa idea queda invalidada, como dije yo. También, obviamente, Isaac amaba más a Esaú. Lo más lógico es de que él iba a darle a su hijo Esaú las bendiciones. Él lo iba a escoger para que él sea el receptor, el recipiente de todas las promesas de parte de Dios, sea la bendición de Dios. Okay, so vamos a ir viendo, pero no sé si usted ya conoce la historia, que ese no es el caso. Pero es Dios quien elige soberanamente. Esa es otra cosa que vamos a ir viendo. Ese es otro patrón, hermano, de que la Biblia va demostrando. De que el que elige es Dios de manera soberana, soberanamente. Él es el que escoge, Él es que elige, el que va a elegir a quién va a ser su pueblo, quién va a ser el heredero, quién va a ser los receptores de la bendición de la promesa. ¿Ok? Ese es algo que tenemos que ver. Entonces, en el capítulo 26, no vamos a ir ahí, igual solo quiero hacer un resumen. En el capítulo 26, Dios reafirma las promesas del pacto hechas a Abraham, a Isaac. O sea que ahí es cuando Dios viene donde Isaac y ya él confirma la misma, pues, las promesas del pacto que le hizo a Abraham, se las vuelve a hacer a Isaac. ¿Okay? Y también en el capítulo 28, igual no quiero que vayamos ahí, en el capítulo 28, las promesas
pacto se reafirman con Jacob. Igual ahí lo mismo, o sea que ahí va, por ahí va digamos, la línea, el que va entre Abraham, a Isaac, a Jacob, todo eso. O sea que Dios escogió a Jacob en vez de a Esaú. Bueno, por si no lo sabían. Entonces, una vez más, vemos la elección soberana de Dios en la vida de Jacob y su descendencia. En el capítulo 29, no vayamos ahí, Jacob conoce a Raquel, la mujer de la que se enamora, con quien finalmente se casa. Pero antes de poder casarse con Raquel, tuvo que casarse con su hermana mayor, Lea, pues esa era la costumbre. O sea que él no podía casarse con una de las hijas menores antes que la mayor fuese casada. O sea, tenía que casarse primero la mayor. Y entonces, obviamente, el papá de ellas dos dijo, no, tenés que casarte también con Lea. Y fue por trampa, hermano, fue por engaño que lo hizo el papá de Lea y de Raquel. Pero bueno, entonces, una vez más, vemos el mismo patrón con las mujeres que dan a luz la descendencia prometida. Son estériles, hermanos, son estériles y solo por la voluntad de Dios conciben. Todo eso usted va leyendo la historia ahí, pero o sea que igual ellas dos eran, y mucho más aún Raquel, porque primero Dios le abrió el vientre, como dice ahí, a Lea, para que ella le diera hijos primero a Jacob. Entonces, o sea que solo era por la voluntad de Dios que ellas pudieron quedar embarazadas, hermano. Entonces Lea dio a luz a los 4 primeros hijos de Jacob. Y en total le dio 6. 6 hijos le terminó dando Lea a Jacob. Raquel dio a luz a sus 2 últimos. Y ese fue el total de que ella le pudo dar a Jacob, 2 hijos. Y entre medio, de nuevo, agarraron esclavas que le pertenecían a ellas para que se acostaran con Jacob y le dieran más hijos. Y entonces, en total, Jacob tuvo 12 hijos y con el tiempo se convertiría estos hijos en las tribus de Israel y eventualmente en la nación de Israel. ¿Okay? De ahí es que sale todo eso, hermano. Y sabemos que sí, este era el plan de Dios, que eso sucediera. Y hubo algunos hombres notables que provenían principalmente de 4 tribus. La tribu de Leví, de ahí salió Moisés y Aarón. Leví era el tercer hijo, era hijo de Lea. Después la tribu de José, ese era el primer hijo que le dio Raquel, y venía siendo el número 11. Y José, algo que también es bueno que sepamos, de que la tribu de José se dividió en 2 tribus, eran los hijos de él. Sus hijos eran Efraín y Manasés, o Manasés. Esos eran los 2 hijos de José y Jacob los bendijo, que ellos llegaran a ser parte de sus hijos. Como dice, vienen siendo mis hijos y ellos van a ser parte digamos, de la bendición, de la herencia. Entonces, de la tribu de José, hermana Amari, ¿sí? Sí, hermano, nomás dice que la tribu de José se dividió en 2 tribus, una es la de Manasés y la otra, no sé. Efraín. Efraín, ok, gracias, Sí, hermano. sí, claro.
Otro punto que podemos hacer ahí es que Efraín, saben ustedes de que él era el menor de los dos hermanos, pero de nuevo Dios en su soberanía, hacer las cosas a su manera, él escogió a Efraín antes que a Manasés. Y Efraín iba a ser una tribu grande, numerosa, porque también Dios le dijo que eso iba a suceder. Ah, y entonces de esa tribu salieron Josué y Gedeón. Um, Ellos eran de esa tribu de, de José, que venía siendo Efraín y Manases. Entonces, de la tribu de Benjamín, Benjamín era el último hijo que tuvo Jacob con Raquel. Él era el número 12 de todos ellos. Y de él salió el rey Saúl y Mardoqueo. Se sabe en la historia del libro de Esther. Mardoqueo, él era el tío de Esther y muy bonito esa historia. O sea que ese fue una figura muy notable también en la Biblia. Entonces de ahí él y Saúl salieron de Benjamín. Y pues también podemos poner al apóstol Pablo, pero ese ya era en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín. Y, y por supuesto, la tribu de Judá. La tribu de Judá es prominente, hermano, en la historia redentora, produciendo figuras notables como el rey David, el rey Salomón, así como muchos de los líderes y profetas de Israel. Son muchos, hermanos, que no los iba a poner a todos. Pero la persona, obviamente, yo creo que ya deben de saber esto, la persona más notable de todas es nuestro Señor Jesucristo. Él provenía de la tribu de Judá, eh, del linaje de David. Entonces, la tribu de Judá, de todo, y Judá era el número 4 de los hijos de Jacob, era el número 4 y era hijo también de Lea. Entonces, hay algunos aspectos que podemos observar a medida de que se desarrolla la historia de quién es el heredero de las promesas. La promesa va desde Abraham, pasando por Isaac, hasta Jacob y aparentemente hasta sus doce hijos. Pero luego vemos que no todos sus hijos serían los herederos de la promesa. Más bien parece que en última instancia, solo unos pocos se beneficiarían de ella. Hacia el final del libro de Génesis, la elección del heredero de la promesa se redujo a dos candidatos. O sea que de todos los hijos, los 12 hijos que tuvo Jacob, el que, como estamos viendo, pues el proceso, como el desarrollo de que Dios, él va escogiendo quiénes iban a ser, quién iba a ser ese escogido, ese candidato escogido que Dios iba a poner sobre él todas esas bendiciones, que por medio de él iba a correr esas promesas del pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces, se redujo a dos candidatos. Cuando usted llega ya al final del libro de Génesis, va a ir viendo eso. Y entonces los dos candidatos eran José y Judá. Y si usted ha leído la historia, una gran porción del Génesis se trata acerca de la vida de José y cómo es que él fue entregado por sus hermanos a la esclavitud y lo vendieron. Y o sea que es bonita la historia de José. Entonces José, hermano, después llega a prominencia dentro eh, del reino, digamos, de Egipto. Y él llega a ser el número 2, la segunda persona más poderosa de todo eh, el país, digamos, de Egipto. Entonces, él obviamente era la opción más obvia, José, de que él, y si usted ve
como le digo, al final, pues sí, ahí va, por ahí va, por ahí va. José, él iba a ser el receptor de todas las bendiciones que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Él era el siguiente en línea, como dice, he was the next one in line. En los capítulos 48 y 49, Dios, a través de Jacob, bendice a estos dos hijos más que a los demás. Cuando usted tenga tiempo, vaya y vea de que ahí es cuando Dios le está dando la bendición a los hijos a sus hijos, perdón, Jacob a sus hijos, y él se enfoca más en dos personas, que eran José y Judá. O sea que ahí estaba ya, entre ellos dos iba a ser. Él bendice a estos dos hijos más que a los demás. Y lo que resulta un tanto extraño, hermano, que eligiera a Judá. Esa es la parte que, al ver usted el libro de Génesis, la historia de Judá, él no resalta, digamos, como un candidato, ¿verdad? Y es más, lo que sucedió también con él era algo, pues, eh, feíto, podemos decir, porque él terminó sin querer, pero se termina acostando con su nuera. Um, pues entonces, o sea, yo nunca hubiera dicho que Judá, ¿y por qué Judá? En realidad él no tenía, pero demuestran esa parte ahí que señalan a Judá, que él algo iba a haber ahí, pero la cosa es que igual yo no lo vi como que él fuera un candidato, digamos, para que Dios lo eligiera. Ahora entendemos por qué eligió a José. Eso es sin duda, ya podemos ver que José, obviamente, como digo, ser el candidato más obvio de cualquier otro para ser el receptor de esas bendiciones, de esa promesa. Pero entonces uno pensaría que habría también elegido a Rubén en lugar de Judá. Eso es lo que a mí se me ocurrió, ok, pero Rubén sería mejor en lugar de Judá. Más que todo por ser el primogénito, que él era el primer hijo que tuvo Jacob era Rubén. Entonces uno se imagina, bueno, entonces ese sería el candidato eh, perfecto también, ¿verdad? Pero yo sé que sabemos por qué fue descalificado, porque profanó el hecho de su padre. Ok, es cierto lo que él hizo, pero aún así, ninguno de estos eran santos, hermano, ninguno de estos, tantas cosas que hacían, y en realidad Dios pudo haberlo perdonado y lo pudo haber dicho, ok, hiciste esto, va a haber consecuencias, pero al final tú serás el, el que voy a elegir para que reciba todas las bendiciones de la promesa. Pero bueno, ese no fue el caso. Pero entonces uno pensaría que habría sido el siguiente en la sucesión, o sea, el que le seguía a Rubén en el orden de nacimiento. Si no iba a ser Rubén, pudo haber sido el que le seguía. En este caso era Simeón, era el número 2 de los hijos, pero tampoco lo fue. Él no fue tampoco el escogido. Entonces, ¿qué sucede? Llega al número 4, que es Judá, y el número 11, que es José. No hay ningún orden ahí que uno pueda decir, bueno, de manera como era la costumbre, ya, como era la cultura de quienes iban a ser los herederos, ¿verdad? De la herencia, los herederos del Papa, del Papa, en este caso Jacob. Esto lo que demuestra, hermano, es que Dios no sigue las normas culturales. Él no hace las cosas como se espera que se hagan. Él hace las cosas a su manera y nadie puede decirle cómo hacerlas. Él no necesita que alguien le esté diciendo, él no necesita seguir las normas culturales del tiempo. Él no necesita seguir las costumbres, las tradiciones. Él no tiene que hacerlo. Él no va a hacer lo que uno va esperando. Más bien él hace, como hemos visto muchas veces, la mayoría de las veces, él hace cosas que van en contra de todo ello.
en vez de escoger a Ismael, él escoge a Isaac. En vez de escoger a Esaú, él escoge a Jacob. En vez de escoger a Rubén, escoge a Judá y a José. Y aún los hijos de José, en vez de escoger a Manasés, escoge a Efraín, que igual era el menor. O sea que el Señor siempre hace las cosas a su manera, hermano. No es la manera de que uno espera. No es la manera de esas normas culturales. Finalmente, Dios redujo la lista de candidatos para ser el heredero de las promesas a solo uno de los hijos de Jacob. O sea que, ¿cómo fue eso? Empezó con los hijos de Jacob, empezaron 12. De esos 12 vimos que habían 4, digamos, que salieron figuras prominentes, ya dijimos quiénes eran. Pero aún de ellos vino siendo más de 2, que eran José y Judá. Pero entonces ahora, mientras va desarrollándose el plan de Dios, se va desarrollando la historia de la redención, ya no eran 2, ahora solo queda uno de los hijos de Jacob. Y sorprendentemente no fue José. Eso es algo que si usted va leyendo la historia, hermano, va leyendo la Biblia y leyendo cómo va siguiendo el patrón y todo ello, digamos, sin saber, pues, de que va, digamos, libro por libro y no sabe lo que va a suceder. Usted va viendo la película como diciendo, wow, sí, él va a ser. Y después le da un twist, como dicen en la Biblia, en las movies, que no esperaba eso, no esperaba. Entonces, sorprendentemente, no fue José, sino Judá, que llegó a retomar el puesto número 1 del que iba a recibir las promesas de Dios. Y eso lo encontramos en Salmos 78. Vámonos a Salmos capítulo 78, de los versículos 67 al 71. 6:7 al 7:1. Así dice la palabra. Rechazó a los descendientes de José y no escogió a la tribu de Efraín. Más bien escogió a la tribu de Judá y al monte Sión, al cual ama. Construyó su santuario alto como los cielos, como la tierra que él afirmó para siempre. Escogió a su siervo David, al que sacó del redil de las ovejas, y lo quitó de andar arriando los rebaños, para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. O sea que aquí, como les digo, mientras va en pie, sigue en pie, va marchando el plan de redención de parte de Dios, el plan de Dios, vemos de que eventualmente él rechaza, como dice aquí, a los descendientes de José, a la tribu de Efraín, que ellos eran. Y una cosa que va a ver, hermanos, que la tribu de Efraín, como iba a ser la más numerosa de las tribus del norte, si ustedes saben de que eventualmente la nación de Israel se termina dividiendo en 2 reinos por pleito, no podían ellos estar juntos, se terminaron hasta odiando y peleando entre ellos mismos, tenían guerra entre ellos mismos. Entonces, habían 10 tribus que se separaron y los otros 2 se fueron por su lado. Las 10 tribus se le conocía como la nación del norte y ellos tomaron el nombre Israel. O sea, la nación del norte era Israel y la otra nación tomó la nación o el reino del sur. El reino del sur, y ellos se pusieron como nombre el reino de Judá. Entonces estaba Israel y Judá y no se querían, pero entonces también el reino del norte también se le conocía como Efraín. Igual como el reino del sur le decían Judá, al reino del norte le decían Efraín. Como era la tribu más numerosa entre todas las tribus.
Pero entonces ahí se va viendo de que más bien Dios terminó rechazando a los descendientes de José. Algo que mientras uno leía el libro de Génesis, nunca se lo iba a imaginar, hermano. Nunca iba a pensar de que Dios iba a rechazar prácticamente a José. Pero así es que la manera que Dios trabaja, que uno no espera eso, hermano. Y obviamente cuando vamos viendo ahí como que también llegas ya al final del Antiguo Testamento, las tribus del norte, o sea que Israel, el reino del norte, fueron eh, dispersados, hermano. Llegaron a conquistarlos los asirios y prácticamente lo hicieron desaparecer, dejaron de existir eventualmente el reino del norte. Eso fue en el año 722 antes de Cristo. So Dios de viaje los echa fuera. Ya no son parte del pueblo de Dios. Y entonces solo quedan el reino del sur, que en el caso del reino del sur era Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y también algunos de la tribu de Leví, y eventualmente algunos otros de otras tribus, pero son muy pocos que se le van uniendo a la tribu, al reino del sur. Pero en total, en su totalidad en sí, quedó solamente el reino del sur. Ellos también fueron conquistados en el año 586 antes de Cristo y fue destruido el templo y la ciudad de Jerusalén. Y ese se le conoce como el exilio babilónico. Fue por medio de Babilonia. Ellos vinieron, los tomaron como esclavos y todo eso. Y entonces ellos quedan. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermano, igual, ¿saben quiénes son los únicos que están ahí que eran Israel? Igual era nada más la región de Judea. O sea que fue reduciéndose, hermano, fue reduciéndose todo eso. Vamos creo que sí, la próxima semana, el próximo estudio, voy a entrar ya a lo que el Nuevo Testamento enseña. Porque uno tenía la idea de que, no, de que todo esto, ellos iban a seguir en pie, esto era el pueblo de Dios y todo ello, pero no, poco a poco él se fue desarrollando de que no, eso no iba a ser el plan, eso nunca fue el plan de Dios. El plan era otro. Los que ya saben, pues ya saben de cuál es el plan de Dios ya en estos tiempos, obviamente. Vamos a dejarlo eso para la siguiente. No se lo pierda, hermanos, porque ahí es cuando vamos a entrar al Nuevo Testamento, que va a dar más claridad eh, acerca de quién es el pueblo de Dios, quién era el receptor de las bendiciones de la promesa. ¿Okay? Entonces, hermano, aquí vamos a concluir por el día de hoy. El que tiene alguna pregunta, algún comentario, hágalo, hermana Mari. Sí, hermano, buenos días. Primero que nada, como siempre, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por estas clases tan importantes y gracias a usted también. Solo quería preguntarle a ver si anoté bien. Dice que había hombres notables que pertenecían a 4 tribus. Quiero ver si anoté bien. La tribu de Levi, José, Benjamín y Judá. Déjame ver, Levi, las José, 4 tribus, sí, esas sí. son, Levi, Leví, José, José, Benjamín y Judá. sí, Sí, ok, perfecto. Y pues nada, gracias hermano por todo y por las clases tan bien interesantes. Muchas gracias. amén, gracias a usted, hermana. Sí, no, ellos fueron, honestamente, y habían más, pero especialmente en la tribu de Judá, my goodness. Si usted viera ahí, usted búsquelo ahí, haga un Google search y vea, ponga ahí quiénes salieron de la tribu de Judá y van a ver que son un montón. Hermano Carlos. Bendiciones, hermano Jorge, bendiciones, hermanos. No solamente, una vez más, quiero darle gracias a Dios, Jorge, por lo que estás enseñándonos, ¿verdad? Esto nos pone a pensar mucho, que es una grande bendición. Y algo que dijiste vos es que Dios hace las cosas a su manera y es soberano. Y lo precioso es que
que no estamos escondiendo, o mejor dicho, Dios no esconde ninguna de las condiciones de las personas que Él usó en el plan de redención. Vemos gente falible, vemos gente problemática, eso que Judá se acostó con su nuera, todo eso, es cómo es, ¿verdad? Cómo se mide el plan de salvación, que nosotros tenemos que mirar que no es en el hombre, no es en una familia, no es en una nación, es en el Señor y la voluntad de Dios y el Salvador nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es perfecto. Y lo que vemos en la Biblia es que Dios usa hombres falibles y aún así Él viene y completa el plan que Él estableció. Y nada ni nadie lo va a detener, hermanos, porque ahí está nuestra seguridad. Nuestra seguridad está que Él dijo y Él lo va a hacer. Yo soy Dios y fuera de mí no hay nadie, dice. Muchas gracias, hermano Jorge, de verdad. Gloria a Dios y me alegra ver los hermanos que están ahí siempre perseverando. Sigamos adelante, hermanos. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Carlos. Algo que hay un dicho en inglés, se llama hidden in plain sight. Lo puse aquí a ver si se traduce al español. En español sería oculto a simple vista. O sea que ahí estaba todo. Como dice el hermano, Dios nunca escondió, nunca ocultó el plan. Ahí estaba. Lo que pasa es que estaba, como digamos, oculto a simple vista. No lo podíamos ver, pero ahí estaba. Ahí estaba cómo iba el Señor demostrando que Él no iba a hacer las cosas a la manera que ellos esperaban, que Él no iba a escoger a alguien basado en las normas culturales, basado de que quién era quién, de que si este es el primogénito, si este es el que le sigue, si así, al que cierta persona lo ama más, en el caso de Isaac, que amaba más a Esaú, y todo eso. Entonces Dios no lo estaba haciendo de esa manera, pero a la misma vez él estaba demostrando cómo esto iba. Él estaba diciendo, no, esto no va a ser por medio a como se creía entonces, como era, como le dije yo, esa era la parte de la cultura de ese entonces, de esa región, de que el heredero, ¿quiénes iban a ser los que iban a recibir la herencia del Papa? Entonces Dios dice, no, esto no va de esa manera. No crean que porque ustedes tienen preeminencia en la casa de su Papa, como el primogénito o algo así, o porque simplemente sos un hijo físico de Abraham, de Isaac o de Jacob. O sea que el Señor iba demostrando cómo esto iba a ser. Todo eso, esas normas iban they were going to be shattered. O sea que no iban a quedar en pie, sino de que Dios iba a hacerla a su manera. Y cuando vemos ya el Nuevo Testamento, que todo lo que uno esperaba, que se esperaba, y el problema es que a eso vamos, como empecé yo este estudio, de que hay personas que piensan de una manera acerca de quién es el pueblo de Dios. Ellos están pensando con una mente como el Antiguo Testamento, o sea, como la mente que tenía la gente del Antiguo Testamento. De que no, pero es que ellos por ser esto y lo otro, Dios tiene que siempre tenerlos como su pueblo, pero Dios va a ir demostrando que ese no es el caso. Pero con eso vamos a ir al Nuevo Testamento y ahí es donde nos va a enseñar más. Pero yo quería que obviamente empezáramos con el Antiguo Testamento, que ya esto no era algo que llegamos al Nuevo Testamento y es totalmente nuevo. No se esperaba. Este debe ser un paréntesis, como dicen algunos. No, esto ya iba desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro de la Biblia, Génesis. Dios ya iba enseñando, iba demostrando cómo Él iba a actuar en la historia de redención. Okay, so no sé si alguien más. Hermano Jorge. Hermano Santiago, sí, Sí, adelante. hermano, pues realmente, como, sí, hermano, asombrado, ¿no? Pues asombrado, no sé si decir la palabra asombrado, pero
lo que el Señor desde un principio planeó y cómo se mira la soberanía de Dios ahí, hermano, que cuando eran estériles, él agarra y le da la bendición de que tengan hijos. Hay un espacio de tiempo y todo eso, pero a la final les va reafirmando lo que él prometió, ¿no es cierto? Y esa es la parte donde me llama la atención, porque como uno piensa de que no, comúnmente pensamos de que, bueno, como es ya descendiente de Isaac, toda esa gente, pues también va a ser el pueblo de Dios, ¿no? O sea, así lo he entendido ahorita, pero vemos que ¿cómo se llama? Que no todos los descendientes que son de primera mano, así lo estoy entendiendo ahorita, que van a ser ¿cómo se llama? El pueblo de Dios elegido. Salvo que me equivoque ahorita o entendí mal, pero yo creo que esa es la equivocación que hemos estado todos, ¿no es cierto? Amén. Sí, no, amén, hermano. Fíjese que ahí está. O sea, yo ni le tuve que decir a usted. O sea, Ajá. usted mismo puede ver, puede notar eso, que ese va a ser un patrón de que Sí, no los de primera mano, como dice usted, no los de primera mano, no lo que uno esperaba que pues, entonces ese es el que va a ser, porque obviamente son los de primera mano, son los nacidos primero y así. Pero ajá. no, vemos hasta ahí vemos ese patrón de que Dios no escoge eh, eh, a como esperaban de que iba a ser el primero y así, o sea que va haciéndolo de una manera para ir demostrando que yo no me dejo llevar por lo que ustedes creen que debe ser, solo porque ustedes son hijos físicos, solo porque su ancestro, sus padres, como dice mi padre Abraham, ¿qué dice Claro. Jesucristo en el Nuevo Testamento? Ustedes son de su Entendiste. padre el diablo. Sí, hermano, pero Ah, algo increíble. O sea, al final es todos los que creen realmente en lo que Dios ha hecho, hermano, a través de su Hijo, pues, ¿no? Y lo que hemos estado estudiando, de lo que era la sombra, de lo que venía, de lo que se iba a concretar en Jesucristo, pues a la final son los que creen, y es personal la cosa. Ahí lo resume de personal, no es que nace de uno porque nace del otro, de padre cristiano, nace en Quito cristiano, ni nada de eso. A la final ahí va a aterrizar, yo creo, en el Nuevo Testamento, todo pues va a llegar ahí, ¿no? Bueno, hermano, y gracias, gracias a Dios siempre, porque hacemos y nos hace que escudriñemos un poco más los detalles, eso que dijiste al último en la frase. ¿Cómo dijiste que está oculto? La frase, ¿de nuevo lo puedo repetir? sí, oculto a simple vista. Ah, lo oculto siempre así. Así es. Entonces hay que, como decía, se me venía a la vez cuando decía, mis caminos no son tus caminos, decía el Señor, ni mis pensamientos los tuyos. Como está así de lejos, dicen los cielos de la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos. Wow. Hijo, nos deja, pues hermano, una vez más, digo, diciendo, hey, ovejita, sométete nomás. Ok. Amén, amén, gloria al Gracias, Señor. hermano. Amén. Gracias. Gracias a usted, hermano Santiago. No sé si alguien más quería decir algo, alguna pregunta, algún comentario. Um, bueno, y le doy gracias a todos que están presentes, hermanos. Y eh, es algo, hermanos, que en serio, no, o sea, yo me incluyo en ello, de que no nos detenemos a estudiar bien, a ver lo que la Biblia dice, sino que muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos enseñan, por lo que nos dicen, Ajá. sin que nosotros mismos vayamos a escudriñar y a buscar, a hacer una búsqueda nosotros mismos de lo que la Biblia en sí enseña de ciertas cosas. Exacto, Y, exacto. y algo, hermano, que es muy importante ir viendo, que la Biblia usa mucho lo que es la tipología.
sombras y figuras, ah, patrones, ah, que Símbolo. van, símbolos, todos esos que va corriendo a toda la Biblia, o sea, throughout the Bible, va así, hermano. Y eventualmente, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde todo, hermano, se revela todo. Él es la revelación completa. Después Amén. de Él no hay nada, hermano. Él ha revelado todo. Después de Él no hay nada. Él ha revelado todo. No queda nada oculto del todo, o como dice, oculta a simple vista, sino que por medio de Jesucristo Dios revela todo el plan de redención y ahí queda. Esa era la meta, ese era el telos, en la palabra en griego telos, esa era la meta. Y entonces, como les digo, y la próxima semana vamos a tocar ello un poco más. O sea, esto puede seguir, pero no hay necesidad de ello, porque hay partes en los libros ya los últimos libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Nehemías, cuando el Señor va de nuevo trayendo a su pueblo de regreso, ¿verdad? Que los dejan libres, ya no tienen que estar exiliados en Babilonia, sino que les permiten ir regresando a Jerusalén y todo Ajá. ello. Y como mucha gente también se les une, incluso que no eran judíos, que no eran, o sea, no eran ni nada que ver con la descendencia física de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob. Simplemente eran otras personas de diferentes etnias, podemos decir. Y se le van uniendo. Pero hasta ahí el Señor va demostrando algo de nuevo, que esto no se trata de lo que la sangre que corre por tus venas. Tú Amén, no amén. quieres, ¿quién es el que era tu ancestro, tu ascendencia? So, algo que vamos a ir viendo y llegamos ahora, obviamente, bajo el nuevo pacto y bueno, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Sí, entonces, hermanos, lo que vamos a hacer es que vamos a orar, entonces, a darle gracias al Señor y que el Señor esté siempre, hermana Mari, Hermano, perdón. sí, discúlpame. Sí, sí. Quería pedir oración creo que se salió la hermana Leti, estaba mirando que salió porque ahorita anda pues muy ocupadita por su mamá. Está bien enfermita en el hospital, ya tiene días, hermano, se está pasando la Oh, hermana. oh, La wow, la situación de mamá su de mami, Leti. de la hermana Leti, por favor, oración por su mamá, que el Señor tenga misericordia. Oh, mira, por Ok, cierto, ahí llegó la hermana Leti, pero sí, ok. oración por su mamá, está en el hospital, por favor, hermano. Bueno, claro que sí. Sí, vamos a estar orando